Ah, caray. Hasta parece que estoy. Bueno. Bueno, amigos de Fichajes de Leyenda, nuevamente con ustedes. Después de esta pequeña pausa de 5 minutitos, o posiblemente más, unos 10 minutitos. Pues bueno, vamos a reanudar este conversatorio que estamos teniendo sobre los presidentes emanados de este movimiento armado denominado la Revolución Mexicana. La semana pasada estábamos hablando del mártir de la democracia, estábamos hablando de Francisco I. Madero. Y para hablar de Francisco I. Madero, bueno, para hablar de Victoriano Huerta, que es el tema de esta plática, es imprescindible hablar inclusive de la parte que corresponde a Porfirio Díaz, donde va a gestarse esta parte de la historia de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta inclusive va más atrás. Resulta que él va a tener hasta contacto con este Benito Juárez. El contacto que va a tener Benito Juárez es cuando Benito Juárez hace una visita al colegio militar y en el colegio militar ve a un indio, literalmente, lo digo no en forma despectiva, sino en forma para ubicarnos, ve a una persona completamente de apariencia indígena que está enarbolando este crecimiento dentro de la sociedad mexicana y le dice: tú eres el ejemplo que debes seguir todo cualquier mexicano para lograr la grandeza. En este caso, ese muchacho de cadetes que recibe esa plática o esa admiración o ese más bien reconocimiento por parte de Benito Juárez es nada más y nada menos que Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, oficialmente, él nace en 1850, allá en Jalisco. Sin embargo, bueno, eso lo dice, es lo que dice su fe de bautizo. Algunos estudios sobre su persona dicen que él no, que él nació unos 2 años antes de esta fecha, para 1848. Como sea, estamos hablando que para el momento que se incorpora a la presidencia de la República ya es una persona de más de 60 años. Pero bueno, en este caso vemos a este joven que va a empezar a escalar dentro del gobierno o el ejército mexicano a través de levantamientos, a través de perseguir y sobre todo él va a ser durante el gobierno de Porfirio Díaz va a ser o va a tener en muchas ocasiones el encargo de que pelee contra poblaciones sublevadas indígenas. Él va a estar peleando contra los otomís, también va a estar peleando contra los mayas, va a destacar sobre todo en esta parte de batallas. Sin embargo, a pesar de estos logros y estas condecoraciones, él va a llegar a convertirse a coronel. Cuando empiezan lo que son los levantamientos en contra de Porfirio Díaz, él va a solicitar su baja del ejército. Él no pertenece a esta parte. Él, al final de cuentas, él tiene una gran amistad con Bernardo Reyes. Esta amistad que posteriormente se va a ver reflejada cuando él va a ascender a la presidencia de la República. En este caso, con Bernardo Reyes va a tener esta empatía y esta gran amistad. Pero bueno, Victoriano Huerta, a lo largo de su crecimiento como persona, va a desarrollar algunos hábitos que se le van a hacer patentes, sobre todo de manera exacerbada, cuando él se convierta en presidente de la República. Y un hábito de los que tenía, es encaminado al consumo de alcohol. A él le gustaba sobre todo el consumo de coñac. Sin embargo, es más recordado como consumidor de whisky. Decían que Victoriano Huerta era muy patriota, que solamente permitía la entrada de dos extranjeros al país, y esos eran Johnny Walker y Jack Daniels.
los únicos que permitía la entrada. Sin embargo, estamos hablando obviamente de bebidas que tiene que ver con whisky. Pero bueno, esta es la parte que se recuerda de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta dentro del ejército mexicano fue un general destacado, un general que al final de cuentas apoyaba sobre todo a esta parte de los reyistas, comentando que hablábamos precisamente de Bernardo Reyes, esta gente que va a apoyar a lo que es estas fórmulas sucesorias a la muerte, o que se pretendían que fueran a la muerte de Porfirio Díaz. Sin embargo, él, al no ver concretada esta situación, es que se va a encontrar con esta parte de tener que darse de baja del ejército. Posteriormente, él va a hacer él no va a participar en las guerras contra Madero. Sin embargo, porque Porfirio Díaz no le tiene confianza. Es más, de hecho, el general que va a ser llamado de la ausencia, de esta parte del exilio, o esta parte de la baja, y que va a ser reinstalado dentro del ejército mexicano, y que va a ser el encargado específico que lleve la comitiva de Porfirio Díaz de la Ciudad de México a Veracruz y que aborde el Ipiranga, es nada más y nada menos. Buenas noches, Freddy López. Te perdiste, que yo creo que no sé si hayas visto la plática que tuve hace 5 minutos, que era sobre Miguel Miramón. Pero bueno, qué bueno que estés aquí ya con nosotros. Pero bueno, entonces, esta parte, Díaz va a desconfiar mucho de esta comitiva militar, porque el general que va encargado de custodiar al dictador vencido, a Porfirio Díaz, es nada más y nada menos que Victoriano Huerta. Y él teme de alguna u otra manera alguna traición por parte de Huerta, o que terminen literalmente asesinándolo en el trayecto hacia Veracruz. Afortunadamente eso no sucede. Porfirio Díaz puede tranquilamente abordar el Ipiranga y dirigirse a el exilio. Sin embargo, una vez cumplimentada esta orden, se queda de una manera suspensiva dentro del ejército Victoriano Huerta. Sin embargo, para 1811, cuando empieza a darse estas conferencias entre los generales, resulta que uno de los principales caudillos revolucionarios es Emiliano Zapata, bien sabido por todos. Emiliano Zapata va a hacerle una serie de reclamos a Madero, sobre todo enarbolando esta frase obregonista, Flores Magonista de tierra y libertad. Cuando él busca la restitución a través de esta gran reforma agraria que pretende Emiliano Zapata, o pretende que se haga Emiliano Zapata, es que va a agarrar y va a exigirle a Madero que Madero haga lo que es remueva esta parte que haga la reforma agraria, que haga la repartición de tierras. Cuando ve Madero que esto es muy difícil de hacerlo de primera mano, lo primero que va a hacer es darle no te preocupes, Freddy, quedó ahí listo para que la puedas ver. Estuvo bastante amena sobre Miguel Miramón y parte de la vida de Miguel Miramón. Pero bueno, entonces, regresando al tema, resulta que entonces esta parte que corresponde a Victoriano Huerta, a Emiliano Zapata, cuando Madero le hace patente que esta parte va a tardar un poco más en llevarse a cabo, es que él dice, o me lo cumples o me voy otra vez a la guerra. Y agarra y literalmente Emiliano Zapata se levanta en armas en contra del gobierno que posteriormente sería el gobierno de Francisco I. Madero. Sin embargo, ya durante el gobierno de Madero, la persona que va a ser encargada de someter, y literalmente sí lo somete, sí les pega durísimo, es Victoriano Huerta. Victoriano Huerta es el encargado de enfrentarse a esta nueva rebelión zapatista que se estaba dándose en el sur. Victoriano Huerta
al final va a establecer una serie de líneas militares en contra del ejército del sur, al final de cuentas también unas líneas de comunicación con este mismo ejército del sur, que al final le van a reportar bastantes beneficios a Emiliano Zapata posteriormente a la famosa decena trágica. Pero bueno, entonces, derivado de esto es que se empieza a meter este Victoriano Huerta dentro de estas esferas políticas, altas esferas políticas. Obviamente, él va a tener amistad, sobre todo, no solamente con Bernardo Reyes, sino también va a tener amistad con Félix Díaz y sobre todo con gente dentro del propio ejército como este Manuel Mondragón. Manuel Mondragón, el famoso por... Bueno, hay dos versiones. La primera nos dice que Manuel Mondragón es el creador de una modificación del cañón Krups que estaba estableciéndose en Alemania y que era muy bueno. Otra es que él va a desarrollar su propio cañón. De hecho, derivado de este cañón de este Manuel Mondragón, es que él va a establecer un par de cañones en el istmo de Tehuantepec. Y cuando los norteamericanos pretenden presionar al gobierno de Madero a que ceda algunas canonjías al gobierno norteamericano, van a amenazarlo con invadir territorio nacional, lo pretenden invadir territorio nacional a través del istmo de Tehuantepec. Sin embargo, ahí los esperaban un par de cañones Mondragón, esta modificación del cañón Krups, que cuando de hecho los norteamericanos nunca hablan de eso, no lo van a encontrar en ningún acervo norteamericano. Esto está dentro de los acervos del archivo de la Marina, sobre todo de México, y del AGN, el Archivo General de la Nación, y también desde el Ejército, donde ven las fragatas norteamericanas que pretenden avanzar hacia el territorio nacional, pretenden desembarcar, se les da a través de luces el aviso de que se retiren o van a ser hundidas. Ellos no creen que México cuente con armas tan sofisticadas como para hundirlos, hasta que reciben un cañonazo en pleno y terminan hundiéndole a una fragata norteamericana. Cuando hunden esta fragata norteamericana, es que el ejército norteamericano simplemente da la vuelta y se va. Así que si quieren ver otro lugar donde los mexicanos hallamos, aparte de Columbus, donde México haya le haya dado un golpe al ejército norteamericano, es ese. Y de hecho es el motivo por el cual Carranza termina subiendo al poder. Pero bueno, eso más adelante cuando lleguemos a Carranza. Pero bueno, en este caso, Manuel Mondragón también va a estar metido en estas ideas, sobre todo de la sucesión. A pesar de que hay una revolución, a pesar de que hay un gobierno democráticamente establecido a través de Calderón de la Barra, y además Francisco y Madero, ellos todavía tienen sueños de conservar el poder a través de la vieja hacienda que se manejaba durante la época del porfirismo, y que estaríamos hablando tanto de Félix Díaz, de Leonardo Márquez, de Manuel Mondragón, Aureliano Blanquet, una serie de personajes que van a ser trascendentales en boicotear constantemente el gobierno de Francisco y Madero, por lo cual uno va a estar en la cárcel de Tlatelolco, Márquez, y Félix Díaz en la cárcel de Belén. Ellos van a estar al final de cuentas en esos lugares establecidos precisamente por el boicoteo que tienen constantemente al gobierno democrático de Madero. Sin embargo, cuando se da este levantamiento por parte de Félix Díaz y de Leonardo Márquez, Bernardo Reyes, no Márquez, ya me estoy con la práctica de hace 5 o 10 minutos, cuando Bernardo Márquez, Bernardo Reyes, perdón, yo con mi Márquez, Bernardo Reyes, van a establecer esta parte de literalmente desconocer al gobierno de Francisco y Madero. Este desconocimiento primeramente lo va a llevar a cabo Bernardo Reyes,
va a estar auxiliado por Manuel Mondragón, por Aureliano Blanquet, y además va a estar también por Félix Díaz. Ellos van a estar apoyados también por una parte de postulantes o cadetes de una escuela militar. No es el colegio militar, es una escuela sí, sí es militar, pero no es el colegio militar. Estos postulantes van a apoyar este levantamiento que van a tener en contra de Madero, y derivado de ello es que se va a llevar a cabo lo que se conoce como la decena trágica. En este caso, las cosas se le van presentando a inicialmente no era parte de la conjura. Victoriano Huerta era un personaje que se mantenía de alguna u otra forma latente, estaba viendo dónde podía aprovechar o dónde podía incorporarse él a obtener un beneficio político en este caso. Él, Victoriano Huerta, va a ver que los golpistas originalmente toman Palacio Nacional, estos grupos de postulantes. Sin embargo, va a ser defendido por como les digo, siempre se me olvida el nombre del defensor, ahorita me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahorita me acuerdo, pero es importante acordarme de él. Bueno, él no está, la plaza literalmente está defendida, toman la plaza los golpistas. Lázaro, Madero no se encuentra en Palacio Nacional. Él se encuentra albergado todavía de los últimos presidentes que van a estar albergados en lo que es el castillo de Chapultepec. Él va a estar allá. Sin embargo, acá en la Ciudad de México, uno de los capitanes de una guardia menor va a atacar lo que es Palacio Nacional y lo va a recuperar. Me había acordado del nombre. Lauro del Villar, apúntenlo porque se me va a olvidar seguramente. Lauro del Villar es el general que va a recuperar Palacio Nacional. De hecho, él entra a Palacio Nacional. Palacio Nacional había estado comprado por algunos gente de Félix Díaz, pero cuando Lauro del Villar entra, termina por someter a los golpistas que están ahí, termina por tomar la plaza. Cuando Bernardo Reyes pretende ingresar a lo que es por la Puerta Mariana, hacia lo que es Palacio Nacional y recuperar Palacio Nacional, es recibido por Lauro del Villar, el cual termina por acabar con la vida de Bernardo Reyes y además salir heridos Lauro del Villar. Se va presentando en las cosas, porque el siguiente que seguía de alguna u otra manera para defender la plaza era Victoriano Huerta. Sin embargo, Victoriano Huerta, Madero inicialmente no confía en Victoriano Huerta. Él literalmente manda a pedir a que el general encargado de la zona de Morelos en ese momento venga a la Ciudad de México y que él se encargue de la defensa de la Ciudad de México. Este personaje es Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, ese que le quieren poner el nombre al aeropuerto de Felipe Ángeles, bueno, él es el defensor, o el maderista, o el general maderista, que se encuentra en Morelos. Él va a ser traído a la Ciudad de México para que defienda la plaza de los golpistas que se van a refugiar allá a la Ciudadela, un lugar que ya había sido testigo de un golpe de estado durante la época de Benito Juárez, el cual había mandado literalmente a barrer el lugar, y ya en la época de Porfirio Díaz se le habían hecho grandes ventanas al lugar para evitar que lo volvieran a ocupar como lugar de centro, como bastión o como protección. Sin embargo, la gente de Félix Díaz se va a refugiar a esta parte de la Ciudadela, actualmente Biblioteca México. Y una vez estando ahí, lo que va a hacer Felipe Ángeles, como la autoridad máxima que se encontraba en este momento, va a empezar a
a planear el ataque en contra de la ciudad, de la ciudadela. Sin embargo, había un pequeño problema. Él no era general brigadier, él nada más era general de división. El que era general de división y brigadier era Victoriano Huerta, y Victoriano Huerta se encontraba dentro en en ese momento dentro de la parte militar del alto mando militar en ese momento en la Ciudad de México. Y por cuestiones militares él no podía pasar por encima de Victoriano Huerta, por lo cual, a pesar de que el presidente o el comandante supremo, que era el presidente en aquella época, Francisco I. Madero, le debía dar las facultades a Felipe Ángeles para atacar, resulta que Felipe Ángeles termina, por cuestiones de jerarquía militar, cediéndole el mando a Victoriano Huerta. Y Victoriano Huerta lo que hace es cuando él empieza a ver la manera en que puede sacar ventaja de este golpe. Él nunca había aceptado de alguna forma el gobierno de Madero. Él desde las sombras conspiraba en contra de Madero. Sin embargo, él ve la manera, ve el hueco de oportunidad de acabar con Madero, o por lo menos de acabar o de golpear o darle un golpe definitivo al gobierno de Madero. Y él lo va a hacer a través de usar el ejército de Felipe Ángeles. Lo que hace con Felipe Ángeles, literalmente, imagínense, por toda la actualmente Avenida Valderas, mandaba a lo que era al ejército de Felipe Ángeles a que hiciera incursiones de caballería, grandes despliegues de militares, iban en contra de estos destacamentos de Madero, perdón, de la Ciudadela, y lo estaba esperando la metralla de Félix Díaz. Lo que estaba haciendo Victoriano Huerta era literalmente agarrar de carne de cañón a todos los aliados de Madero y mandarlos a la muerte. Y esta muerte obviamente era a través de la gente que estaba perfectamente apertrechada de Félix Díaz. Inclusive hay citas donde se encuentra platicando Victoriano Huerta, se entrevista con Félix Díaz, no con Félix Díaz en específico, no, con gente muy allegada de Félix Díaz. Esto es lo que va a generar la sospecha por parte de Gustavo Amadero. Gustavo Amadero va a dudar de la capacidad de lealtad de Victoriano Huerta, y lo que va a hacer es literalmente a ponerle vigilancia. Cuando él se da cuenta de esta entrevista, él literalmente va a aprovechar su puesto de senador de la República, y en una de estas entrevista que va a tener con Victoriano Huerta, lo toma prisionero, lo desarma y se lo va a entregar a su hermano Francisco I. Madero. Cuando se lo entrega a Francisco I. Madero, Victoriano Huerta lo que hace es literalmente decirle que no es cierto, que está equivocado su hermano, que es una falsa apreciación de la realidad, que él se entrevistó con este personaje para que la plaza de la Ciudadela se rindiera sin derramar sangre. Oye, la pregunta siguiente de Madero es que, bueno, ¿por qué si este lugar estuvo ya hecho exprofeso para evitar un golpe de Estado, es que una incursión militar, es que no lo has tomado? Entonces dice, no, es que estoy preparando una incursión definitiva. Pues bueno, que se lleve a cabo. Ya, y le dice a Gustavo Madero, ya ves, hermano, que como si es leal y como si es fiel. Bueno, le quita la pistola a Gustavo Madero y se la vuelve a entregar a eh, Victoriano Huerta. Victoriano Huerta dice, confía en mí, señor presidente, no pasa nada, al final de cuentas yo le voy a entregar la plaza el día de mañana. Madero dice, bueno, hay que limar asperezas, hay que mantener una unión en frente de estos golpistas. Por favor, tu hermano, haz las paces con el general Victoriano Huerta. En hacer las paces con Victoriano Huerta es que Victoriano Huerta cita a Gustavo Amadero para que se den una entrevista en un restaurante que se encontraba sobre la calle de Madero. Específicamente hay dos lugares donde no lo he podido ubicar perfectamente,
Uno es o lo que era actualmente Filomeno Mata y Madero, en aquella época todavía San Francisco, donde se encontraba la antigua o la primera sede de Sambors, esa es una, y la otra puede ser posible, lo tendría que checarlo bien, prometo decirle exactamente la ubicación, es en Motolinía y Venustiano Carranza. Al final de cuentas, el restaurante era muy fácil, se llevaba por nombre, el nombre que llevaba era Gambrinos. En el Gambrinos van a tener una entrevista Gustavo Amadero y Victoriano Huerta, donde van a estar platicando, al final de cuentas, sí, muy ladino Victoriano Huerta, diciéndole que sí, que no hay problema, que todo es parte de un malentendido, bla, 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 bla. Sin embargo, era muy constante que Victoriano Huerta estuviera viendo hacia la puerta. Y llegó un momento que Victoriano Huerta le pide a Gustavo Madero que le permita levantarse a la puerta porque está esperando algunas cosas. Él va y al momento que se asoma a la puerta ve ya que están los golpistas afuera, gente de los golpistas ya está afuera y les permite el acceso al Gambrinos y literalmente toman prisionero a Gustavo Amadero. Ya teniendo como prisionero a Gustavo Amadero, lo demás era pan comido. Lo que hicieron fueron llevarse a Gustavo Amadero a la Ciudadela, lo van a torturar, lo van a golpear, lo van a castrar, él pide el que lo maten, los soldados le van a decir cállate viejo maricón, le van a terminar sacando el único ojo bueno que tenía, a él lo apodaban el ojo parado por una simple y sencilla razón, tenía un ojo de vidrio, Gustavo Amadero, entonces le van a sacar el ojo bueno a Gustavo Amadero, y de esta lo que le hacen, terminan por al final de cuentas por matar a Gustavo Amadero. Una vez que está muerto Gustavo Amadero, se van a presentar los golpistas ya directamente en Palacio Nacional y van a tomar prisioneros tanto a José María Pino Suárez y a ya Francisco y Madero. Sin embargo, gran parte de las personas que van a entrar dentro de este conflicto o dentro de esta planeación o dentro de este golpe de estado va a ser Henry Lane Wilson. Henry Lane Wilson lo que va a hacer es el embajador norteamericano. Él va a agarrar y va a empezar a ejercer presión sobre el gobierno de Madero, diciéndole que hay mucha sangre en la Ciudad de México, que que el país se va a teñir en sangre y que lo que él tiene que hacer para salvaguardar la integridad del pueblo mexicano es renunciar a la presidencia de la República. Eso es por la parte diplomática del gobierno norteamericano, el cual estaba de alguna u otra manera apoyando a estos intereses populares que estaban en contra del gobierno de Madero. Bueno, sin embargo, Madero no va a aceptar porque también Madero va a tener algunos embajadores leales a él. Uno de los embajadores leales es el embajador de Japón. Cuando ya la casa de Madero, ahí en la calle de Berlín, en la colonia Juárez, ha sido literalmente casi volada. Bueno, entonces, Victoriano Huerta va a agarrar y va a presentarse con el presidente Madero y le va a dar, según él, garantías de que su vida va a ser respetada y que además de que va a ser respetada, él se va a encargar de proveerle seguridad. En este caso, él pide que sea llevado... sí, ya me acordé, Jesús Jarquín, que es Lauro del Villar. Es que te juro que siempre se me olvida el nombre de Lauro del Villar. Ha de haber sido este hombre codísimo, porque siempre se me olvida. Pero cuando ya me acuerdo, tarda en olvidárseme unas horas, pero se me vuelve a olvidar. Pero sí es Lauro del Villar. Inclusive Lauro del Villar, bueno, este es un paréntesis a la plática. Lauro del Villar está enterrado allá arriba en el Panteón del Tepeyac, cuando se hace esta remoción de los panteones y que los panteones van a ser, sobre todo los que están en la Ciudad de México, van a ser sacados a las periferias.
el panteón que se va a convertir a través de la presencia de Delfina Ortega como el panteón más de la República, va a ser el panteón del Tepeyac. Y ahí va a estar enterrado Lauro del Villar. Pero bueno, entonces, regresando a esta parte, el que le va a prometer garantías a Madero de respetar su vida, siempre y cuando se vaya. Madero pide que sea respetado y que se vaya a la parte del exilio, a Cuba. Sin embargo, van a llegar la noche del 20, o del 21, no me acuerdo exactamente la fecha, del 20, cuando agarran y terminan por sacar a Madero y decirle que se lo tienen que llevar hacia la parte de Lecumberri. Atrás del Palacio Negro de Lecumberri, literalmente va a ser asesinado Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Derivado de esto es que se va a establecer un nuevo gobierno. Hay que ver una cosa, el último vicepresidente que se tenía en México era esta fórmula, fue José María Pino Suárez. Si mataban al presidente de la República o en ausencia del presidente de la República, el que ocupaba la presidencia de la República era el vicepresidente. Y obviamente, en ausencia del vicepresidente, empezaba a ser el que le seguía. Y el que le seguía en ese momento era el secretario de Relaciones Exteriores, que era un personaje que ha pasado a la historia de México de una manera totalmente oscura, que es Pedro Lascurain. Pedro Lascurain lo que va a hacer es va a tomar la presidencia de la República y literalmente va a terminar por rechazar la presidencia de la República, y lo único que hace es nombrar como, en este caso, no estaría como vicepresidente, porque no va como la fórmula democrática, sino como su secretario de Relaciones Exteriores a Victoriano Huerta. Y lo digo así porque el secretario de Gobernación como tal todavía ese puesto para 1913 no existía. Entonces va a recaer en la persona de Victoriano Huerta. ¿Por qué va a recaer en la persona de Victoriano Huerta? El golpe de Estado, como les digo, va a estar orquestado por Félix Díaz. Félix Díaz, él está acariciando la presidencia de la República. Sin embargo, Victoriano Huerta le va a decir que para qué hacer un interinato, que lo que se necesitaba en ese momento era la mano fuerte y de alguien que estuviera dentro del ejército mexicano para poder controlar a todas las facciones y preparar el camino para la elección de un presidente democrático. En este caso, lo convence literalmente convencen a Félix Díaz de que se convierta en secretario de Relaciones Exteriores Victoriano Huerta y no él. Porque se esperaba que de alguna u otra manera Félix Díaz pudiera competir, entre comillas, o convertirse como presidente legalmente o presidente democráticamente electo él. Sin embargo, el gobierno lo va a asumir entonces Pedro Lascurain. Su acto de gobierno es a declarar como secretario de Relaciones Exteriores a Victoriano Huerta, y a los 40 minutos de haber tomado la presidencia de la República renuncia a ella. Por lo mismo, se convierte en presidente de la República Victoriano Huerta. A partir de ahí, el gobierno de México literalmente fue un gobierno itinerante. ¿A qué me refiero con esto? Nunca despachó en Palacio Nacional Victoriano Huerta. Victoriano Huerta se la pasó despachando en el carro. Él tenía la costumbre de citar a los miembros del Congreso, a los miembros de la Secretaría de Estado, en las esquinas, o en las cantinas, o en las torterías, o con la señora que vendía los tamales. Literalmente el gobierno de México en ese momento así se llevó al cabo. Ahora, de estas partes que se van a llevar a cabo, o de estas encontronazos que va a tener o la forma en que va a estar llevado el gobierno de Victoriano Huerta, es que va a tener inicialmente, como les digo, el apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, lo que pedía Estados Unidos, ¿se acuerdan que les mencioné aquellos cañones que estaban en el mismo Tehuantepec? Bueno, una de las condiciones que exigía para reconocer el gobierno de Victoriano Huerta es que esos cañones se desmantelaran. Sin embargo, Victoriano Huerta se niega a que esos cañones se desmantelen. Es por el contrario,
empieza a armar el ejército mexicano ante una posible incursión del ejército norteamericano o de una intervención más directa por parte del gobierno norteamericano. En ese momento va a hacer Victoriano Huerta una reestructura económica de todo el sistema financiero mexicano. Si tenemos dentro de los presidentes revolucionarios el, el sistema mexicano, financiero mexicano, más depurado y mejor llevado, lo vamos a encontrar en la persona de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, él va a tratar de sanear las finanzas de México. Sin embargo, el tiempo de gobierno que él va a tener va a ser un gobierno muy pequeño. El gobierno de este Victoriano Huerta va a ser caracterizado precisamente por eso, porque va a durar muy poco. Sin embargo, Victoriano Huerta, a su vez, va a ser cuestionado por otros personajes que van a entrar dentro de esta nueva ecuación política. Uno de estos personajes que van a entrar en esta ecuación va a ser el Barón de Cuatro Ciénegas. En este caso va a ser Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, este gobernador de Coahuila, que no va a aceptar o no va a reconocer el gobierno de Victoriano Huerta y literalmente se va a levantar en armas en contra del gobierno de Victoriano Huerta. El gobierno de Victoriano Huerta que para los que son que no tienen un conocimiento de historia tan al detalle, por una parte, uno ve cuando se refieren a Victoriano Huerta, se refieren al traidor, al usurpador, al asesino de Madero, dejando de lado que uno de los principales aliados de Victoriano Huerta y que apoyó durante mucho tiempo el gobierno de Victoriano Huerta fue nada más y nada menos que Emiliano Zapata. Emiliano Zapata al final de cuentas apoyó al gobierno de Huerta. Esa dicotomía en la historia la pasamos por alto. Sin embargo, eso pasó. Posteriormente, ya cuando se hace que Victoriano Huerta no cumple tampoco con Zapata, pues Zapata también le da la vuelta. Zapata era un personaje muy ambivalente, cambiaba fácilmente de ideas o de bando. En este caso, va entonces a ponerse otra vez en contra de Victoriano Huerta y con la rebelión del norte, seguida o orquestada por el Barón de Cuatro Ciénegas, es que se va a enfrentar este gobierno de Victoriano Huerta con el descrédito y sobre todo con la parte de los asesinatos. Es muy importante no olvidar que durante el gobierno de Victoriano Huerta fue cuando más gente del Congreso fue asesinada. Cualquiera que se opusiera a él va a ser asesinado. El caso más emblemático o tristemente celebrado durante el gobierno de Victoriano Huerta es el asesinato que se tiene al senador chiapaneco Belisario Domínguez, al doctor. Resulta que el doctor dicen que profiere un discurso en el Congreso donde desconoce y llama asesino a Victoriano Huerta, lo que provoca el enfado en el general Victoriano Huerta y le pone precio a la cabeza del senador. Esa es una versión. Otra es que dicen que sí lo hizo, pero no lo gritó, sino se le dedicó a repartir panfletos que decían eso. Sin embargo, esta parte se le va a recordar porque agarra Victoriano Huerta al momento de que manda a tomar preso a sus enemigos políticos. También va a entrar otro personaje en escena. Este personaje es Aureliano Urrutia. Esta persona va a ser gran amigo de Porfirio, perdón, de Victoriano Huerta. De hecho, van a ser compadres. Hay una anécdota que se tiene de ellos y es cuando él viene a citarse con unos secretarios de Estado. Él se encuentra en Coyoacán
él va bajando por el antiguo real, por el camino real a San Ángel, él viene de por allá, y al dar vuelta en lo que sería Avenida Centenario, para pasar por enfrente del Cine Centenario, actualmente Sanborns, él pasa y no mide bien la vuelta, aparte de que iba ebrio, y termina golpeando su carro con la barda perimetral del atrio de San Juan Bautista, ahí en la centro de Coyoacán, por lo cual está su coraje que manda literalmente a derrumbar la barda del colegio del atrio de la iglesia de San Juan Bautista. Y así se desgastaba Victoriano Huerta y su compadre Aureliano Urrutia. Él, por ejemplo, él vive ahí muy cerca vive en Coyoacán. E iban a la casa de don Aureliano Urrutia. Y Aureliano Urrutia es el que va a ser encargado de la Secretaría de Salud durante el gobierno de Victoriano Huerta, y que además va a ser al que se le va a achacar el asesinato de Belisario Domínguez, aunque realmente no fue él. El asesino de Belisario Domínguez es un oficial de la policía. Al final de cuentas, Victoriano Huerta va a agarrar a policías que tenían fama de corruptibles, les va a dar ciertos elementos y los va a hacer sus matones. Este personaje es apodado el Matarratas, porque en alguna ocasión se había enfrentado a una banda de asaltantes y los había matado a todos. Entonces, él ya llevaba en su haber más de 10 ladrones asesinados, por eso le decían el Matarratas a este personaje. El Matarratas va a ir, se supone que acompañado de la gente de este Urrutia, va a ser sacado de un hotel que se encuentra allá en Coyoacán, y va a ser llevado Belisario Domínguez al Panteón del Joco. Literalmente ya está, cuando llega Belisario Domínguez, el hoyo donde va a ser enterrado ya está abierto. Lo terminan desnudando a Belisario Domínguez y lo terminan dando un balazo en la sien. Lo que se dice que a Belisario Domínguez, Urrutia le termina cortando la lengua, metiéndola en un frasco con formol y mandándosela como regalo a Victoriano Huerta. Como diciéndole, mira, aquí te mando la lengua que tanto te insultó, ahí te la mando, ahí consérvala. Esto es más leyenda urbana que cierto, porque posteriormente, cuando se hace la recuperación del cadáver de Belisario Domínguez, así como vieron los Simpson, que de Jeremías Springfield, que sí tenía la lengua de oro y que no aparecía, cuando se hace la exhumación de la recuperación del cuerpo de Belisario Domínguez, el cuerpo de Belisario Domínguez sí tiene todavía la lengua. Es más un mito que una realidad. Pero bueno, posteriormente a este personaje del Matarratas, bueno, dicen que cuando matan al senador Belisario Domínguez, literalmente esculcan sus bolsillos, bueno, lo habían desnudado, esculcan sus bolsillos, y con los pocos pesos que traía ahí, eran unos 12 pesos, terminan agarrándole y dándole al enterrador, para que termine el propio enterrador cobrando sus servicios a través de los bolsillos de Belisario Domínguez. Y bueno, esta es una de las tantas muertes que se le van a atribuir a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta va a ser literalmente vencido en Teoloyucan, donde sus fuerzas van a ser llevadas, van a ser sometidas y humilladas por el que posteriormente se convertiría en presidente de la República, Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, todavía teniendo su brazo puesto, todavía con los dos brazos, va a hacer lo que se llama la firma de los tratados de Teoloyucan, donde los generales huertistas van a generar la rendición del ejército de Victoriano Huerta. Y en este caso, cuando se hace esta rendición del ejército de Victoriano Huerta, es que Victoriano Huerta se va a tener que ir al exilio.
y uno de los lugares donde se va exiliado Victoriano Huerta es Inglaterra. Allá en Inglaterra va a tener algunos ofrecimientos, sobre todo del ejército alemán. Resulta que para aquellas fechas ya se está gestando en Europa lo que es la Primera Guerra Mundial. Y querían que uno de los actores de esta guerra no interviniera jamás. Y este actor que no querían que interviniera era Estados Unidos. Para lo cual, la mejor manera de evitar que Estados Unidos entre a la guerra es financiando lo que es una guerra o un golpe de Estado cercano a Estados Unidos, y en este caso los alemanes apoyarían al gobierno o a un golpe de Estado que diera Victoriano Huerta, para lo cual era necesario Victoriano Huerta. Entonces lo que hacen los alemanes es agarrar y ofrecerle armamento y ofrecerle que lo reinstalan en el poder. Esto es cuando ya Victoriano Huerta ya está en el exilio. Victoriano Huerta de alguna u otra forma ve atractivo el plan. Y en este plan atractivo termina por de alguna manera aceptar esta proposición del pueblo alemán y empezarse a dirigir a lo que es el territorio nacional. Él va a llegar a lo que es el estado actual de Texas en Estados Unidos, cuando los ingleses también se enteran de esta programación que están haciendo los alemanes, donde ellos van a armar el ejército mexicano, a Victoriano Huerta, y además quieren que Victoriano Huerta haga una invasión a territorio norteamericano y les provoque una guerra. Ellos prometían apoyar a este golpe, y además México obtenía como resultado la recuperación de los territorios perdidos en 1847. Victoriano Huerta va a aceptar este plan, él los considera muy atractivo, como les digo, se va a empezar a acercar a territorio nacional. Sin embargo, cuando los norteamericanos se enteran del plan, para el Victoriano Huerta es una pena, porque Victoriano Huerta se encuentra en Texas, en territorio norteamericano, y en menos de 24 horas sufre de un ataque no es crónico, es lo que le sigue es ¿cómo se dice? No es crónico, cuando ese ataque es agudo, un ataque agudo de cirrosis, y muy convenientemente termina por fallecer Victoriano Huerta. Victoriano Huerta va a ser entonces recordado como en la historia de México como un gran traidor. Sin embargo, sí tiene su parte de traidor. Es obviamente en esa época de la revolución podremos ver que quién no fue traidor al final de cuentas. Carranza terminó asesinando a Zapata. Obregón terminó asesinando a Carranza. Calles termina asesinando a Obregón. A Calles no lo asesinó a nadie porque ya no quedaba nadie. Al final de cuentas era el último. Pero al final de cuentas también un personaje que encargado de custodiar la recuperación del cadáver de Zapata entraría en acción, que era Lázaro Cárdenas. Y bueno, al final de cuentas sí todos querían el poder. Al final fue imagínense que fue el fuego de las sillas. Entonces cada uno se iba quitando la silla. Al final solamente va a quedar los más jóvenes, y el más joven que en aquella época que quedó pues fue Lázaro Cárdenas. Pero Lázaro Cárdenas también estuvo ahí, inclusive personajes que posteriormente tuvieron gran trascendencia dentro de la República Mexicana, como en la silla presidencial. Vemos también a Adolfo Ruiz Cortines. Adolfo Ruiz Cortines, que uno lo ve, y él fue también militar. Él fue, pero en retiro, y él va a estar encargado de recuperar aquel tren dorado que llevaba a Carranza a Veracruz. Pero bueno, en este caso todos querían el poder. Victoriano Huerta entonces va a pasar o ser recordado dentro de la historia mexicana como una persona, como un gran traidor. En este caso, los méritos que va a tener
Victoriano Huerta, pues solamente se reducen a la parte económica. La gente que hayan estudiado grandes problemas de México, económicos de México, o que hayan de alguna u otra forma tenido contacto con esta parte histórica del sistema financiero mexicano, van a ver que el mayor saneamiento que se da en las finanzas públicas mexicanas se da con Victoriano Huerta. Victoriano Huerta termina siendo una persona grande, porque considerando que fue en 1850 o 1848 su nacimiento, para el año de 1813, 1814, que es cuando él ocupa la presidencia de la República, él la ocupa muy poco tiempo. Si la escena trágica fue en febrero y él va a ser derrocado en marzo, estamos hablando de un año, un mes. Pero bueno, él cuando ocupa la presidencia era una persona que debió haber tenido unos 64 o unos 66 años, además de vicios que tenía, que sí es indudable que sí él sí era alcohólico al final de cuentas, y poco se habla de eso. Él, al igual que Francisco Villa, consumían marihuana. Al final de cuentas eran grandes consumidores de marihuana. Él se achaca que el uso de lentejuelos que usaba siempre, era por dos motivos. El primer motivo es que decían que era porque él padecía cataratas. Y que entonces en lo que le daba el tratamiento de cataratas era muy necesario que usara esos lentejuelos para poder verlo. Las personas obviamente que hayan tenido cataratas saben que la eficiencia de las cataratas no tiene que ver con la cuestión de los lentes. Al final de cuentas, lo que hace la catarata es empezar a nublar un poco la vista. No es un problema de refracción de la luz, como podríamos llegarlo a pensar, sino más bien es un programa de que se va quedando uno nublando la vista. Esa es una versión. La otra versión es que realmente los usaba los espejuelos porque siempre tenía los ojos rojos. Por inflamados de alcohol, y otra que también decían por cuestión del consumo de marihuana. Pero bueno, al final de cuentas, Victoriano Huerta va a ser recordado por esta parte que tiene en su haber. La historia lo ha juzgado, el término no es positivo para Victoriano Huerta, pero hay que recordarle que como todos ha tenido grandes aciertos. Y ese acierto yo solamente lo he reducido a la parte económica. En la parte social, en la parte política, pues bueno, fue un gran represor. No hay que olvidar que durante el gobierno de Díaz también, como les comentaba, peleó contra las zonas indígenas, con las etnias indígenas que estaban en contra de Díaz. Fue oportunista. Al final de cuentas, la forma en que matan a Gustavo Amadero es una forma atroz. Y lo mismo que van a hacer con Belisario Domínguez. Son asesinatos que quedan en la memoria de Victoriano Huerta y que al final de cuentas grabaron su papel en la historia de México. Pues bueno, amigos, eso es por cuanto hace a Victoriano Huerta. ¿Alguna duda que tengan ustedes sobre Victoriano Huerta? Ya que veo que también me eché una hora con Victoriano Huerta. Estoy igual ávido de saber si esta parte de Victoriano Huerta ha funcionado o los ha dejado en la misma posición sobre Victoriano Huerta, o ha cambiado algo su punto de vista. En específico el mío no lo ha cambiado. Al final de cuentas sí lo considero una persona excesivamente abusiva con cuanto al poder, y sumamente traidora al final de cuentas. Tengo una conocida, sí, tengo una conocida que se llama Liliana Rivera Huerta. Si me estás viendo, Liliana, te juro que no es con el afán de acabar con tu ancestro, pero sí fue algo bárbaro. Gracias, Enrique. Veo que te quedaste a las dos pláticas, qué bueno. Estuvo muy buena. A mí me gustó más la de Miramón. Esta también de Victoriano Huerta se me hizo muy, 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 muy interesante también. A platicar sobre todas estas personas. Como les decía hace rato, empecé la plática un poquito tarde, por una simple y sencilla razón.
Estaba hace rato en la Casa de la Memoria Indómita, allá en el centro, y me tocó estar con un historiador de estas personas que creen que todos los problemas de México vienen desde los españoles, y bueno, pues se fue la plática un poquito larga, pero bueno, por eso les decía que pretendo hacer esta parte en la Casa de la Memoria Indómita, hablar de esta parte de Hernando de Cortés. A mí me gusta mucho la personalidad de Hernando de Cortés. Posteriormente también quiero tener una plática sobre Agustín de Iturbide. Son personajes fundamentales en la mexicaneidad. Asimismo, de esta nueva, ya posteriormente estos personajes, este ciclo de personajes de Presidentes de la Revolución van dados específicamente porque a través de estos gobiernos es que la nueva imagen del mexicano, sí, sí, ya de hecho ya ahorita ya los mandé, ahorita si quieres checarlo te lo mando también por Messenger, los números de cuenta de la cuenta bancaria. De hecho, para cualquier donativo también lo pongo aquí en las, sí, hay personajes que pasan en negro. Sí, y entonces, como les digo, esta parte de la nueva mexicaneidad o la nueva imagen de cómo debe ser el mexicano nos viene a través de esta parte de la Revolución Mexicana y de estos presidentes de la Revolución Mexicana al final de cuentas. Gran parte de lo del pensamiento político que se tiene en México nos viene de esta parte, de estos personajes que se creen herederos de una revolución que posiblemente existió, aunque realmente sí existió la revolución como tal, pero la revolución se acabó en Celaya. Lo demás fue una guerra de poderes. Al final de cuentas, estas partes de la revolución que se van a dar sobre todo contra caciques que en el norte del país, vamos a ver por ejemplo que Abraham González se va a levantar contra este caciquismo que existe en Chihuahua, que es Terrazas, donde decía que Terrazas no era el gobernador de Chihuahua, sino Chihuahua era Terrazas. Entonces, esta parte del norte que va a generar esta oleada de la revolución que va a generarse realmente con que ya hablaremos de ellos, sobre todo de los grandes revolucionarios o los principales personajes de la revolución que no llegaron a ser presidentes. En este caso hablaremos de Zapata, hablaremos de Felipe Ángeles, hablaremos de Abraham González y sobre todo este personaje que tiene que ser forzosamente hablado, es Doroteo Arango. Habrá que hablar de Pancho Villa. Pero bueno, esto lo estaremos hablando más adelantito. Entonces, les dejo ya que descansen de mí, cualquier donativo que quieran ustedes hacer a este proyecto de difusión cultural, en los comentarios dejo el número de la cuenta bancaria para que se pueda hacer. Por lo pronto, Nancy Uribe, te agradezco mucho la observación, qué bueno que estés, y Enrique, ya sabes que también te agradezco mucho la observación, y todo, también a los demás, ¿no? Que estuvieron con nosotros, a Freddy, qué bueno que estuviste a estar con nosotros, cuando tengas tiempo, échate la de Miramón, está muy interesante también, está muy bien, y la próxima semana estaremos hablando el miércoles de personajes de leyenda, vamos a hablar, este viernes vamos a estar hablando de el indio de Pinal de Amoles, vamos a hablar de otro personaje que tiene que ver con Miramón y con bueno, sobre todo con Miramón, porque ellos se van a conocer en esta parte de Zacapuazla, que tiene que ver con Tomás Mejía. Vamos a hablar de la leyenda de Tomás Mejía, este personaje que sobre todo la muerte trágica que va a tener él y esta parte hollywoodesca de cómo es llevado al cadalso y su esposa es arrastrada por las ruedas del carromato que lo lleva a la muerte. Pero bueno, esta parte vamos a platicarla pasado mañana viernes. El sábado, todavía yo sé que las cuestiones de la pandemia están muy difíciles, pero tenemos una visita, vamos a visitar la ciudad de los Palacios, pero
el grupo es muy reducido, está a 10 personas. Hasta ahorita solamente van 5 personas, quedan 5 lugares para ir a pasear a lo que es el centro histórico. Los que puedan lo quieran hacer, obviamente les pedimos, obviamente con todas las restricciones que tiene que ver con la parte de la contingencia sanitaria. Vamos a hablar de arquitectura, tanto porfiriana como post-porfiriana, igual barroca, neobarroca, algo de gótico, todo lo que tiene que ver esta parte ecléctica durante el porfiriato. Vamos a hablar de esta parte. Esto es el día sábado a las 11 de la mañana. Empezamos recorrido ahí en la explanada de Bellas Artes. Ahí empezamos con Bellas Artes, nos vamos a la Nacional, de la Nacional hablaremos de la Casa de los Azulejos, vamos a hablar de la Quinta de Correos. Bueno, es un recorrido que nos dura 2 horas y vamos a estar platicando de esta parte dentro de la Ciudad de los Palacios. Para el viernes, los que igual tenemos la posibilidad de acceder, es muy restringido el hecho de el acceso a lo que es el Munal. También son grupos muy reducidos. Tenemos la posibilidad de que la administración del Munal nos permite lo que es una visita guiada. Obviamente es una visita que nos va a durar un poquito, gracias a ustedes, que eso nos va acelerando la propia gente de aquí del Munal. Y qué bueno, porque a mí como ya me gustan 2 que 3 obras ahí, me quedo mucho platicando sobre esas obras. Muy interesantes las obras que están ahí en el Munal. Esta visita la tengo el día domingo, 11 de la mañana también. Y el sábado 7 de la noche, es también igual todas las medidas COVID en estos 3 recorridos que son presenciales. Es recorrido de leyendas. Empezamos en la parte no del lado de la de Jardín Hidalgo, sino del lado del Jardín Centenario, y de ahí nos vamos a narrar leyendas de Coyoacán. Próximamente les digo, todavía no lo tengo fecha, pero voy a sacar esta parte de recorridos, noches de leyendas. Vamos a organizar una noche de leyendas allá en Xochimilco. La noche de leyendas que tengo ahorita la tengo en Coyoacán para el día sábado, y en Xochimilco estaré sacándola, yo creo, para el mes de diciembre, si todo marcha bien. Ya es muy pronto la convocatoria para noviembre. Sin embargo, lo estaremos sacando para diciembre. Y también para diciembre estaremos hablando también de lo que es esta parte de las fechas, ¿no? La parte de la temporalidad de las fechas. Pero bueno, eso es parte. Les agradezco mucho. Cualquier cosa, sigan la página Charlas de Leyendas. Ahí aparece con la información de los eventos que tenemos. Trato de tenerlos lo más rápido, contestar lo más rápido posible. A veces no me da tiempo porque a veces tengo recorridos o tengo alguna visita o algo y me tarda un poquito en contestar, pero siempre se contesta. El que contesta soy yo. No hay una persona que esté encargada de recibir sus mensajes. Por eso les digo, cualquier duda que puedan ustedes manifestar, yo la hago patente y les contesto dentro de la prontitud que pueda caberles, ¿no? Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Ya saben, cualquier donación que quieran, la voy a dejar los números de cuenta en los comentarios. Y bueno, pues agradezco mucho. Nos vemos entonces el día viernes. No se les olvide, mañana 9 de la noche por charlas por la plataforma Hola TV, la conclusión del tema del mercado de San Juan. Pero bueno, eso es para mañana. Entonces, agradezco a todos sus comentarios y estaremos despidiéndonos entonces. Pues muchas gracias, yo también me despido, que tengan muy buenas noches y que descansen. Nos veremos entonces para el próximo viernes 8 de la noche, Tomás Mejía. Los espero. Gracias.